Corte informativo en Fast Track. Bienvenidos, estas son las noticias. Fast Track en síntesis. Y no les quedó de otra a los productores mexicanos del endulzante, pero algo es algo. Se dicen satisfechos a secas con el convenio entre México y Estados Unidos respecto al azúcar. David Medina, platícanos cómo es la historia. Estás en pantalla. Nacional en Fast Track. Es correcto, Daniel Rosas, amigos de Fast Track, los saludo con gusto para informarles que los industriales azucareros nacionales opinaron que México debió ceder ante los Estados Unidos en las negociaciones sobre el comercio bilateral de edulcorantes para evitar salir de ese mercado. Sin embargo, reconocieron los logros alcanzados y pidieron continuar la investigación por dumping contra la fructosa estadounidense, de acuerdo con Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. En conferencia de prensa, el directivo afirmó que debemos estar contentos con el resultado porque en caso de no haber alcanzado un acuerdo, México no tendría otra opción más que salir del mercado estadounidense, lo cual llevaría a un proceso legal que podría tardar hasta 7 años con el consecuente impacto. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte. Hasta la próxima. Economía y finanzas en Fast Track con Siria Weyman. Gracias, Daniel Rosas. Amigas y amigos de Fast Track Noticias, un gusto estar con ustedes para comentarles en el tema de economía y finanzas que ante el crecimiento de la deuda externa de 1 billón de pesos en el 94 a un incremento de 10 billones de pesos actualmente, el gobierno federal tuvo que destinar el dinero de los ahorros en gasto gubernamental al pago de intereses y comisiones de la misma. Los intereses aumentaron 42% en relación al año pasado y el recorte al gasto público en los meses de enero a abril fue de 79.631 millones de pesos. Como podemos ver, no se trata de una cifra mayor. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo total de la deuda neta del sector público ascendió a 9.817 billones de pesos. De este total, 6.019 billones de pesos corresponden a deuda interna y 183.183 miles de millones de dólares a la deuda externa. Esto significa que entre diciembre de 2012 y enero de 2017, la deuda neta total aumentó en 4.464 billones de pesos, representando el 47.4% de nuestro Producto Interno Bruto. El sector público emplea parte de la deuda en incrementar el gasto corriente, llenar boquetes financieros de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el aceleramiento de la deuda externa nos vuelve dependientes y vulnerables respecto al exterior, debilitando nuestra moneda nacional y presionando nuestras finanzas públicas, ya que además de subir el saldo de la deuda en dólares, esta se incrementa de manera importante en pesos conforme nuestra moneda se deprecia frente al dólar. Esta deuda está contraída principalmente con Estados Unidos, organismos financieros internacionales, Alemania, Japón, Francia, Suiza y Canadá. El gobierno procede entonces a restringir el gasto, como a aumentar el impuesto a la gasolina para alcanzar el superávit primario y cubrir el pago de la deuda. La política monetaria de aumento a la tasa de interés aumenta la inflación, ya que incrementa el costo de la deuda y de las empresas. El mayor precio de la gasolina incrementa los costos de transportes y de bienes y servicios. Ello contrae el poder adquisitivo de la ciudadanía, la demanda y la actividad económica.
Recordemos que a mayor inflación, mayor depreciación, lo que retroalimenta el costo de la deuda externa y seguirán entonces las presiones sobre precios y la relación de endeudamiento. El Banco de México reconoce que hay deterioro en los indicadores de solvencia del país, resultado del déficit fiscal creciente y del déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, que compromete el pago de la deuda pública interna y externa. Cabe mencionar que ni el recorte al gasto público ni el gasolinazo vendrían a resolver los problemas de las finanzas públicas de México. Gracias, Daniel, amable audiencia de Fast Track Noticias. Hasta la próxima. Y nos vamos al interior del país, al Estado de México, donde la autoridad, el Tribunal Mexiquense, descarta que los programas sociales hayan influido a favor del PRI en la reciente jornada electoral. ¿Será? Eduardo Guido, platícanos, estás en pantalla con los detalles. Los estados en Fast Track. Daniel, amigos de Fast Track, para reportarles que el Tribunal Electoral Federal confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que el órgano local determinó que no existían elementos suficientes para acreditar que diversos programas sociales fueron utilizados a favor del PRI para coaccionar el voto en la reciente elección de gobernador. Como se recordará, el pasado 12 de abril el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena presentó una queja contra el Partido Revolucionario Institucional, su candidato a gobernador del Estado de México y diversos funcionarios públicos federales y locales por un supuesto uso indebido de recursos públicos mediante la entrega de programas sociales. Al respecto, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó en primer lugar que la continuación de programas sociales durante la época de intercampaña no está prohibida por la Constitución y por la ley. En ese sentido, explicó que los beneficios sociales son políticas públicas que pretenden cubrir necesidades de la sociedad, por lo que se presume que su ejecución busca privilegiar el interés social, salvo que se demuestre lo contrario. El Tribunal Electoral Mexiquense consideró que Morena no aportó las pruebas idóneas y necesarias para acreditar que los apoyos entregados y denunciados fueron utilizados para la coacción del voto. Morena impugnó esa sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, argumentando que no se tomó en cuenta la intensidad, frecuencia y el impacto social de los programas sociales denunciados, además de que no se consideraron criterios previos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así las cosas, al resolver el juicio correspondiente, SUP-JRC-178/2017, el Pleno de la Sala Superior desestimó por unanimidad los argumentos de Morena. Así las cosas, Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí mi reporte, sigo pendiente con la información por la vía rápida. Cuidando su bienestar emocional con la doctora Emilia Canán. Daniel, amigos de Fast Track, soy la doctora Emilia Canán, con el gusto de estar con ustedes para hablar acerca de lo que es el psicoanálisis, el cual pretende promover el crecimiento, el funcionamiento y la adaptación adecuada de las personas, repercutiendo esto en el logro de una mayor productividad, en una conciencia social más amplia, en lograr una mayor capacidad para gozar, para amar y para trabajar, y para minorar el sufrimiento que proviene de síntomas que restan calidad a la vida, tales como la neurosis obsesivo-compulsiva, la neurosis de histeria, la neurosis depresiva, la psicosis maníaco-depresiva, la paranoia, los trastornos de carácter, los trastornos de alimentación, la angustia inexplicable, las somatizaciones, las adicciones y las dificultades interpersonales a nivel familiar, social, de pareja y o laboral. El psicoanálisis estudia las profundidades del mundo interno, del conflicto y del sufrimiento, es decir, es un tratamiento para la vida problemática que corrige las rigidizaciones del carácter, abriendo el camino hacia una experiencia de crecimiento y de placer. La labor clínica del psicoanalista es la de detectar, prevenir, proporcionar un tratamiento para las enfermedades mentales y conducir al individuo a un estado de salud. Cuando una persona no puede controlar sus impulsos y el sufrimiento que esto implica, cuando se encuentra un disturbio en su capacidad para amar y o trabajar, cuando gran parte de su energía psíquica está destinada a sostener sus síntomas, esta persona
La mayor de las veces tendrá dificultades para lograr relaciones satisfactorias y para disfrutar de la vida. Es entonces cuando se encuentra indicado el tratamiento psicoanalítico, es decir, cuando los objetivos de la persona son contradictorios y cuando su conducta problemática consigo mismo y con los demás se encuentra en gran medida motivada por conflictos internos inconscientes. El psicoanalista, a través de su técnica, está entrenado a ser conscientes los elementos inconscientes que afectan el comportamiento de su paciente, promoviendo así el autoconocimiento para darle al paciente la posibilidad de controlar sus impulsos instintivos, lo cual se traduce en salud mental. Además, está entrenado para comunicar dichos descubrimientos a su paciente, quien, entre más conozca su inconsciente, más dominio y control tendrá de sí mismo. Contará con más posibilidades de luchar contra sus conflictos emocionales, a la vez que va fortaleciéndose. Todos hemos vivido, en menor o mayor grado, dificultades emocionales y muchas veces desconocemos su origen y no entendemos algunos aspectos de nuestra conducta que nos entorpecen la vida y producen sufrimiento. Para resolver esto, está indicada la psicoterapia psicoanalítica. El psicoanalista está capacitado para hacer una valoración de las conductas de una persona y en base a esta valoración establecer un diagnóstico, un pronóstico de presunción y llevar a cabo un tratamiento que intentará corregir la conflictiva mental. La clave de dicho tratamiento está, entre otras cosas, en descubrir esa zona oscura llamada inconsciente, en ayudarle al paciente a desaprender conductas caracterológicas que funcionan en su contra. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí mi comentario. Hasta la próxima. Vamos a un corte, no tardamos. Estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Volvemos. Regresamos en Fast Track. Internet, máxima velocidad. Realiza tu trámite vehicular con nosotros. Tarjeta de circulación, altas y bajas en Ciudad de México y Estado de México. Llámanos al 5318 4152. Nos encontramos en Calzada de las Armas, Norte 100, Local 42, San Jerónimo, Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México. Internet, máxima velocidad. Continuamos en Fast Track. Hola, ¿qué tal, Daniel? Amigos de Fast Track. El gobierno del presidente Donald Trump inició el pasado jueves formalmente el procedimiento para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, en un intento por conseguir mejores condiciones para la industria manufactureras y los trabajadores de Estados Unidos. Han pasado ya más de 20 años desde que se inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue considerado como una de las prioridades de los gobiernos que veían en dicho tratado la idea de integración a la economía mundial, que habría oportunidades y podría haber sido instrumento de resolución de problemas internos. En cierta forma, la economía mexicana se ha beneficiado de la apertura de sus fronteras con la entrada de la inversión extranjera directa y su integración en las cadenas globales de valor. Sin embargo, la apertura de las fronteras no ha beneficiado por igual a todas las regiones y categorías de los trabajadores, pues la mejora de los resultados educativos y la reducción de la informalidad permitirían que los frutos de la globalización se compartiesen de forma más amplia, aunque los resultados no fueron tan contundentes. Crecieron solo algunas industrias que estaban aisladas del resto de la economía. Hubo así un sector exportador dinámico y el resto de la economía sumergido en el estancamiento. El Tratado de Libre Comercio ha sido satisfactorio solo para algunas industrias, en especial la automotriz y la electrónica, pero ha sido negativo para el resto de la economía. La automotriz y la electrónica aprovecharon la mano de obra barata, la disponibilidad de ingenieros de buena calidad y a precio muy bajo, y los bajos impuestos que en la práctica se pagan en México. La industria automotriz ha crecido mucho, pero está muy lejos de constituirse en un impulso del resto de la economía. No obstante, amigos de Fast Track, el gobierno de México se congratuló por la notificación de los Estados Unidos para iniciar negociaciones con nuestro país y Canadá, a fin de modernizar el Tratado de Libre Comercio.
Si bien es cierto que estos tres países pueden conformar una potencia emergente regional y llegar al objetivo común de reducir aranceles para la promoción de su comercio, antes que nada, deben resolver los temas de la agenda pendientes para la resolución de las controversias comerciales. Daniel, amigos de Fast Track, así las cosas. La moneda sigue en el aire. Con tan solo hacer un clic, nos escuchamos. Hasta la próxima. Y le damos un giro a la información, nos vamos a los deportes. David Medina, platícanos. Siempre sí, el Chiapas tampoco encontró respaldo entre clubes del ascenso. Estás a cuadro con la información, David, platícanos. Los deportes en Fast Track. Es correcto, Daniel Rosas, amigos de Fast Track de México y del mundo, los saludo para informarles que de último momento la Liga MX convocó a todos los dirigentes del Ascenso MX para informarles la situación del Chiapas FC y su inminente desafiliación. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dio a conocer ante directivos los detalles de cómo se reorganizaría el calendario y se sometió a votación si estaban de acuerdo en las medidas que se tomaron contra el club del sureste y cómo se reorganizarán. El apoyo fue unánime por parte de todos los clubes, por lo que se dará a conocer un calendario para 16 encuentros, porque Coyotes Tlaxcala, que ascendió de segunda, no participará por falta de aforo en su estadio, y de los cuales no todos podrán tener aspiraciones de primera división, a menos que cumplan con los requisitos que exige la liga. En la última asamblea de dueños de ese circuito, Bonilla les informó que los clubes que podrán ascender en 2018 serán quienes tengan un estadio con mínimo 20,000 asientos y que no tengan hermanos en primera, porque para ese momento ya no se valdrá la multipropiedad, de manera que solo 6 de los 16 clubes que jugarán el Apertura 2017 y Clausura 2018 tendrán oportunidad de ascender. Daniel Rosas, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte. Hasta la próxima. Ya nos vamos, gracias. Los espero diario en los cortes noticiosos de Fast Track. La información por la vía rápida. Están bien informados. Hasta la próxima. Esto fue Fast Track desde México con Daniel Rosas.